Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Abran sus Biblias en el libro de Amós, por favor, y vamos a tomar un tiempo en oración. Padre, te agradecemos por la palabra, la santa, inspirada, infalible palabra, preciado mensaje del cielo que tenemos en la Biblia, este libro maravilloso. Ahora, por favor, Señor, ministra para las necesidades espirituales de todos nosotros, quienes tenemos una parte en este estudio, en el libro de Amós. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Amós. Vamos hoy a comenzar un estudio en este libro de 9 capítulos. El nombre Amós viene del hebreo Amás. La palabra hebrea significa en realidad acarrear o llevar una carga. De hecho, no he encontrado referencia a Amós en ningún otro libro de la Biblia. Puedo estar equivocado en esto, puede ser que haya otras referencias, pero si las hay, todavía no las he encontrado. Ahora, el ministerio de Amós fue dirigido al reino del norte de Israel, hacia fines del reinado de Jeroboam, y yo lo ubicaría cerca de los años 765 al 760 a.C. Amós era el mensajero de Dios en un momento cuando el reino del norte había alcanzado su altura de poder militar y prosperidad material. Y el mensaje de Amós es sumamente relevante. Pero, queridos amigos, así como es relevante, también es un mensaje que asusta. Dios llamó a este hombre en un tiempo en la historia de Israel donde la gente necesitaba un mensaje fuerte del profeta que era franco y no tenía miedo. Amós era el hombre de Dios para ese momento. Él fue llamado por Dios para ministrar a personas que eran regulares en sus prácticas religiosas, pero que su religión era repulsiva para Dios. ¿No es una tragedia cuando las personas van regularmente a sus iglesias o sus casas de oración y de adoración, cantan canciones y dan sus ofrendas y todo lo que están haciendo es repulsivo para Dios? Bueno, esa era exactamente la situación de los días en que Amós vivió. Ahora, ministrar a personas cuya religión es repugnante y repulsiva para el Dios Todopoderoso es una tarea bastante dura para cualquier predicador, Los centros religiosos estaban siempre bien atendidos en aquel entonces. Los sacrificios y el dinero eran dados puntual y puntillosamente con orgullo, pero los valores éticos y morales se habían perdido. Y la tarea de los profetas era la más difícil. La característica más notable era la maldad que predominaba en lo social en los días de Amós. La gente rica vivía en costosas casas decoradas ostentosa y extravagantemente con muebles, mientras que la gente pobre era desgraciadamente explotada. El objetivo de los ricos era la acumulación de más riquezas, a costa de la pobreza de la mayoría. Los ricos estaban haciendo más ricos y los pobres más pobres. Y los ricos se enorgullecían a sí mismos en sus herencias religiosas, creyendo que estaban gozando del favor de Dios. Ahora, Amós no fue el primer profeta en Israel, pero fue el primer profeta en su clase. Él se encuentra en la lista de los profetas que se levantaron, pero él fue y terminó siendo un predicador. Cuando examinemos sus sermones, y lo vamos a hacer más adelante en nuestros estudios, usted va a saber exactamente a lo que me refiero. Ahora bien, el libro completo, a excepción de una pequeña sección en el comienzo, la cual va de capítulo 1 y versículo 3 hasta el capítulo 2 y versículo 3, está dirigido por entero a la nación de Israel. Al leer el mensaje de Amós no podemos equivocar el poder y la convicción del Espíritu Santo ni dejar de reconocer su autoría del libro de Amós. Yo tengo absoluta convicción sobre la inspiración de las Escrituras.
Este hombre fue simplemente el escritor humano escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, escribiendo simplemente lo que Dios le dijo que escribiera. Su personalidad se muestra a través de todo el libro, pero el mensaje de Amós es un mensaje divinamente inspirado por Dios. El mensaje central de este profeta presenta una visión mundial con una aplicación a cada nación, ya sea una nación pequeña o una grande. Muchos pasajes de las Escrituras vendrán a nuestra mente, a la mente del estudiante de la Biblia, mientras leemos lentamente a través del libro de Amós. Por ejemplo, cuando leo a través del libro de Amós un par de veces, este versículo viene a mi mente, Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y también recuerdo Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Usted y yo formamos parte de esa masa de gente que conforma una nación, o sea, una comunidad. Ahora bien, usted estudie el libro de Amós y escuchará y sentirá la palabra de Dios hablándole directamente a usted. El tema dominante a través de todo este libro es la justicia. Vamos a encontrar grandes doctrinas en el libro de Amós. Por ejemplo, vamos a encontrar la doctrina bíblica de la elección. Leemos en Amós capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Ahora bien, si usted me demanda una explicación de por qué Dios eligió a Israel, yo prefiero dejar que Dios hable por sí mismo. Vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 7 y leamos unos pocos textos comenzando con el versículo 6. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí leímos, aquí tenemos una de las razones por las cuales Dios eligió a Israel. Y si usted todavía no está satisfecho después de haber leído el hecho de que Dios eligió a Israel porque lo amaba, entonces debería preguntarse por qué Dios habría de elegirlo a usted o habría de elegirme a mí. No me asombra de que Dios haya escogido a la nación de Israel entre tantas naciones que hay. Dios no fue a ningún otro cuando lo escogió a usted, por ejemplo, y me escogió a mí también. Así que no tomo asiento y critico a Dios por escoger a Israel. Antes bien me tengo que preguntar a mí mismo por qué Dios me eligió a mí. Además tenemos un concepto magnífico de Dios aquí en el libro de Amós. Por ejemplo, algunos atributos de su deidad se enfatizan en este libro. Cuando vamos al capítulo 4 y versículo 13, y también capítulo 5 y versículo 8, vemos los atributos del Dios omnipotente sobre sus obras de creación y su control sobre las fuerzas naturales en su supremacía sobre las naciones. Todo está en el libro de Amós. Usted puede encontrar la omnipotencia de Dios también en los nombres con los cuales Dios es llamado. Por ejemplo, Jehová y el Señor Jehová, el Dios de los ejércitos, Jehová cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Además, usted puede encontrar la doctrina de la omnipresencia de Dios plenamente enseñada en el capítulo 9 de Amós. Y además implícita en los capítulos 1 y 2. Dios está en todos lados, omnipresencia. También tenemos la doctrina de la omnisciencia de Dios, indicada y declarada en el conocimiento que Dios tiene de los pensamientos humanos, en capítulo 4 y versículo 13, y en capítulo 9, versículos 2 al 4.
Sepa que estoy dándole un vistazo general ahora. Retornaremos y estudiaremos estos pasajes en próximos programas y entonces usted encontrará todos estos atributos de Dios, incluyendo su santidad. Mis amigos, vamos a encontrar a Dios en el libro de Amós. Y cuando lo hagamos, nos encontraremos cara a cara con el Dios de misericordia que ofrece libertad y perdón al peor de los pecadores. Ahora, hay una nota obvia sonando a través del libro de Amós. Es la inspiración divina de su mensaje. Lo que Amós creyó y predicó y escribió es lo que precisamente Dios, el Espíritu Santo, le impartió a él. Cuando Amasías el sacerdote procuró silenciar a Amós, el profeta replicó, y estoy leyendo en capítulo 7 y versículo 15 al 16 de su libro, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Jehová, por tanto, así ha dicho Jehová. Y podríamos seguir leyendo, pero como pueden ver, amados, los profetas de Dios fueron hombres más grandes que los sacerdotes y los reyes. Ellos fueron embajadores con un mensaje que habían recibido directamente de Dios. Ningún hombre conoce a Dios, ni la mente de Dios, sin antes conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Y ningún hombre conoce las Escrituras sin conocer el mensaje escrito de los profetas. La primera vez que leí toda la Biblia tuve un respiro de alivio una vez que completé la lectura de los profetas menores. Pero le quiero decir que ya no es más así. Amós me ayudó en aquellos primeros días de mi experiencia cristiana a mirar aquellos libros de manera diferente cuando él afirmó en capítulo 3 y versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós estaba convencido de que las palabras que él usó eran verdaderamente las palabras de Dios. Cuando él habló proféticamente, él no estaba meramente prediciendo el futuro, él estaba prediciendo el futuro de Dios. Sepa que no menos de 40 veces en el libro de Amós aparecen estas palabras, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. De modo que las palabras en el libro de Amós que vamos a comenzar a estudiar son las palabras del Dios Altísimo. Y cometeríamos una injusticia contra este libro y contra la Biblia, y nos injuriaríamos a nosotros mismos si falláramos en aceptar el hecho de que aquí, en este libro de Amós de 9 capítulos, está la divinamente inspirada palabra del único y verdadero Dios viviente. Ahora vamos a considerar algunas de las virtudes de Amós, el hombre. Vamos a examinar su personalidad. Amós el profeta no debe ser confundido con Amós, el padre del profeta Isaías, Su nombre significa, como ya lo dijimos, carga o llevador de una carga. Y ciertamente el significado de su nombre parece encuadrar perfectamente la personalidad de este hombre. Como pocos hombres en su tiempo, Amós sintió intensamente la carga de la sociedad en deterioro de la cual era parte. Y este santo del Antiguo Testamento fue un excelente ejemplo de la exhortación del Nuevo Testamento. Cita en Gálatas 6:2 que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amós vivió y sirvió en sus días no por lo que podría sacar de ellos, sino por lo bueno que él podía hacer en ellos. Necesitamos predicadores como Amós hoy en día, hombres que puedan ver la sociedad deteriorada en la que vivimos y de la cual formamos parte, pero que tomarán esa situación y la harán una carga en su propio corazón y que vivirán para servir en su día. No por lo que puedan tomar del día en que viven, sino por lo que puedan contribuir. Amigo, Dios conoce la clase de ministro que yo quiero ser, es decir, la clase de predicador, el tipo de maestro que yo quiero ser. Ahora bien, Amós habla de sí mismo en el primer versículo de su libro como uno de los pastores de Tecoa. Vamos a leerlo en las Escrituras. Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores
de Tecoa. En otras palabras, Amós fue un rústico entre los rústicos. Él era un cuidador de ovejas y campesino que se ganaba la vida de la venta de lana e higos silvestres. Esto lo sabemos por capítulo 7 y versículo 14. Si rápidamente busca el capítulo 7 allí en su Biblia y el versículo 14 en el libro de Amós, encontrará algo del trasfondo de la vida de Amós. Él le respondió a Amasías, dice allí el versículo, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. En otras palabras, él era un campesino, un sencillo campesino. El doctor Vernon McGee llamó a Amós el predicador del campo que llegó a la ciudad y dijo que era el tipo de hombre que le hubiera gustado conocer. Bien, estoy de acuerdo con el doctor McGee. A mí también me hubiera gustado conocerlo. Tecoa era una ciudad situada aproximadamente a 9 kilómetros al sur de Belén y posiblemente a unos 15 kilómetros desde Jerusalén. La zona fue conocida como el desierto de Tecoa, según el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Y fue el área donde David cuidaba sus ovejas. Y en el Nuevo Testamento la misma área es llamada el desierto de Judea, donde Juan el Bautista pasó mucho tiempo de su vida, según Mateo 3. E incidentalmente, el desierto de Tecoa, de donde provenía Amós y donde fue tiempo después Juan el Bautista, ese mismo desierto fue a donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para encontrarse con los ataques de Satanás, según Mateo 4. De modo que fue prácticamente un milagro que este desconocido cuidador de ganado y recolector de higos silvestres fuera llamado por Dios para predicar. Amós fue un hombre de inusual coraje, de inusual fortaleza y hombría. Poco menos de lo que él era le hubiera dejado descalificado para la magna tarea a la cual Dios lo llamó para llevar a cabo. Los tiempos en los cuales Amós vivió clamaban por exactamente la clase de hombre que Amós era. Su trasfondo, su personalidad, su carácter fueron un lejano clamor de la sofisticada y enriquecida gente de élite a quien Dios le envió a predicar en Betel de Israel, al norte. Amós no provenía de una familia de rango ni riquezas, sino de un rústico y tosco trasfondo. Si Amós careció de educación formal y entrenamiento teológico, los edificó en su vida guardándose contra las condiciones y la corriente de la sociedad de la cual era parte. Desde aquel rústico trasfondo Dios llamó a Amós a predicar. Él escribió en capítulo 7, versículos 14 y 15, como ya hemos leído, no soy profeta. En otras palabras, él decía que nunca había sido entrenado formalmente para el ministerio. Ahora, Amós nunca fue un hombre con un autoestilo, ni tampoco un hombre autoseñalado. No fue un profeta en el sentido profesional. Eso quiere decir que no había tenido entrenamiento en ninguna escuela de profetas. Pero Amós no estaba atado a una denominación, ni a ningún concepto teológico, ni por ninguna mano oficialista en el ministerio. Amós simplemente dijo, el Señor me tomó, el Señor me dijo, ve y profetiza. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Jeremías tuvo la misma experiencia, tal como registra en el capítulo 1 y versículo 5 de su libro. Pablo testificó también lo mismo a los Gálatas en Gálatas 1:15. Estos hombres fueron llamados por Dios. Dios hizo de ellos lo que ellos eran y Dios los llamó al ministerio. Y a propósito, ningún hombre tiene el derecho de estar en el ministerio si Dios no lo ha puesto en él. En mis oportunidades de enseñar en colegios cristianos y seminarios bíblicos a través de nuestro país, es común que algún estudiante se me acerque y me pregunte ¿cómo hice para ingresar al ministerio? O ¿cómo un hombre debe proceder para entrar en el ministerio? Y yo tengo una respuesta preparada. Le digo, no sé. Entonces él dice, ¿cómo hizo usted para ingresar al ministerio? Bien, mi respuesta es que Dios me puso en él. Eso es todo lo que puedo decirles, amigos. Dios me puso en el ministerio y si Dios no me hubiera puesto, entonces yo no estaría aquí en el ministerio.
Ahora bien, el testimonio de Amós de su llamado a predicar fue resistido por Amasías, aquel sacerdote de Betel. Vestido con su eclesiástico orgullo y poder, Amasías le dijo a Amós que lo que hacía estaba definitivamente fuera de lugar. El púlpito y el culto real de Betel no daba la bienvenida a personas como Amós. Usted dice, ¿de dónde sacó eso? Bien, vamos al capítulo 7 y versículo 13. Él dijo, no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. En otras palabras, el sacerdote le estaba diciendo que solo era un campesino venido a la ciudad y que no estaba calificado para predicar allí, en la ciudad y en la corte del rey. Pero Amós se paró firmemente sobre la autoridad que Dios le había concedido. Dios le había llamado y por lo tanto él estaba obligado a obedecer la palabra de Dios. Sin duda que hubiera preferido retornar a los campos a cuidar ovejas y juntar higos, pero la mano de Dios estaba sobre él y ahora no tenía otra opción. Cuando Pedro y los demás apóstoles fueron amedrentados para que no predicaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús, allá en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 28 y 29, ellos respondieron y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Amós, como sus consiervos del Nuevo Testamento, se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Así es como la palabra de Dios siempre divide a los hombres y aún hoy divide a la gente. Donde la palabra de Dios es fielmente predicada y enseñada, encontrará la clase de personas que siguen a la palabra de Dios. Pero fuera de esa iglesia donde la palabra de Dios es enseñada y predicada, usted encontrará algunos críticos de esa iglesia. Y esos críticos son usualmente personas religiosas, que asisten a una iglesia donde la palabra de Dios no es predicada ni enseñada. La palabra de Dios divide a las personas. Ahora, en aquel entonces, Amasías era un sacerdote, pero no era un hombre espiritual. Él era un liberal, y Amós era un buen y sano conservador. Y si me acepta la palabra, Amós era un fundamentalista bíblico, quien se levantó contra un liberal. Amasías era un hombre puesto en autoridad, tenía acceso al rey, pero no era un hombre espiritual. Bien, Amós comenzó su ministerio a la orden de Dios, en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Eso lo vemos en capítulo 1 y versículo 1. Las condiciones de vida en Judá y en Israel por aquellos días están registradas en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Así que si usted tiene la Biblia allí, le invito por un momento a tomarla e ir conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, porque en ese capítulo encontraremos las condiciones de vida en los días de Amós. Aquel fue el primer período de prosperidad nacional. Lo leemos en los 5 primeros versículos. Prosperidad nacional, preste atención. Le voy a leer segundo libro de Crónicas 26, versículos 1 al 5. Dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Por favor, marque la palabra prosperó. Ese fue un período de prosperidad nacional y además un período de poder nacional en Israel. Eso lo podemos observar en versículos 6 al 15 de este capítulo de Crónicas. Podemos leer allí algo del poderío militar de la nación en el tiempo de Amós el profeta. Y en tercer lugar, llegó a ser un tiempo de orgullo nacional. Leemos algo en versículo 16 del rey Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina,
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Muy bien, entonces tenemos 3 cosas que caracterizaron el reinado de Uzías. Primero, tiempo de prosperidad nacional. Segundo, tiempo de poder nacional. Y tercero, tiempo de orgullo. ¿Sabe? La historia nos muestra que cada nación que alcanza la prosperidad material y logra poderío militar, también cae en orgullo. Además, eso es típico hoy en día. Algunas naciones o personas alcanzan el éxito y luego caen en orgullo y decadencia moral. Fue Arnold Toynbee quien dijo: en 6 milenios de historia humana, 20 civilizaciones sucesivas se levantaron y cayeron. Y eso a un promedio de 1 cada 300 años. Parecería que aproximadamente a los 300 años del surgimiento de un gran país o de un gran reino, comienza un quiebre y un proceso de decadencia. No por enemigos externos, sino por corrupción interna. En tiempos como tales, en Judá y en Israel, Dios levantó a Amós. Bien, todo lo que hemos hoy considerado nos introdujo recién al libro de Amós, pero veo que nuestro tiempo se ha agotado. Deseamos que usted continúe con nosotros en este estudio bíblico en nuestros próximos programas. En la voluntad de Dios retomaremos el tema donde lo dejamos en nuestro próximo programa. Dios le bendiga, queridos amigos, y hasta que nos volvamos a encontrar por esta misma emisora radial, manténganse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.